Queridos amigos, bienvenidos a la inauguración de este segundo Festival Literario de América y Europa, Escribidores. Para darnos la bienvenida, a ver si podemos entonces corregir el problema del audio. ¿Ahora sí se oye? Me parece que sí. Muy bien. Queridos amigos, bienvenidos a la inauguración de este segundo Festival Literario de América y Europa, Escribidores, que tiene como epicentro la ciudad de Málaga, pero irradia las ciudades de Sevilla, Granada y Almería. Para dar las palabras de bienvenida, que quisiera invitar al estrado al señor don José Manuel Domínguez Martínez, presidente de la Fundación Bancaria Unicaja. Buenas tardes. Mario Vargas Llosa, Francisco Latorre, alcalde de Málaga, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, Isabel Benegón, representante del Institut Francés, Salomón Castiel, secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Leonardo Padura, Marisol Schulz, directora de la Feria del Libro de Guadalajara, otras autoridades, señoras y señores, amigos todos. En nombre de la Fundación Unicaja, quiero darle nuestra más cordial bienvenida a este centro cultural, la Sala Unicaja de Concierto María Cristina. Se trata de un centro muy especial que data del siglo XV y que ha sido calificado como una especie de palimpsesto que se ha ido reescribiendo a lo largo de los siglos, en los que ha ido adoptando distintas funciones, convento franciscano, liceo o conservatorio de música. En este espacio ha sido testigo de acontecimientos importantes. Aquí tuvo lugar, hacia finales del siglo XIX, el bautismo artístico de un niño llamado Pablo Ruiz, de primer apellido. Y mucho más recientemente, por ejemplo, se llevó a cabo la grabación del himno del Unicaja de baloncesto con Pablo López, acompañado por la joven Orquesta Provincial de Málaga. Los acordes de ese himno, entonado por la afición hace tan solo unos días en Badalona, dieron aliento a nuestro equipo para el logro de una extraordinaria hazaña deportiva. Ahora este centro se convierte también, de facto, en algo así como un Parnaso intercontinental a raíz de la celebración de un evento de tanta relevancia como el Festival Literario de América y Europa. Se trata de un evento que, a mi entender, reúne un amplio conjunto de alicientes. En primer lugar, ofrece una oportunidad de conexión entre la literatura de América y la de Europa. Y creo que este tipo de interrelaciones adquiere una importancia especial, un significado singular en una fase en la que comienzan a alzarse algunas barreras en otras áreas como la económica, bajo la influencia amenazante de la lógica del pensamiento de Suma Cero. Valoramos mucho que Andalucía sirva como punto de encuentro y se convierta durante esta semana en epicentro de la literatura internacional. La categoría, el nivel y el prestigio de los participantes es otro rasgo destacable, como igualmente lo es el hecho de que el festival acoja no solo a escritores, sino también a otros artífices del ecosistema del libro. En puridad, solo faltan los lectores, invitados a convertirse en espectadores privilegiados. En cualquier caso, los lectores también están presentes, ya que, como ha expresado el propio Mario Vargas Llosa, todo escritor es, antes de serlo, un lector, y ser escritor es también una manera distinta de seguir leyendo. Otro aspecto de interés es la elección de Francia como país invitado de honor en la edición. Aparte de su trascendencia en la literatura mundial, ha desempeñado un papel muy destacado en la apreciación y la proyección de autores hispanoamericanos. La reciente incorporación de Mario a la Academia de la Lengua Francesa es prueba evidente de que es un país con especial habilidad para el reconocimiento y la captación de talentos. La pretensión de promover la reflexión y el debate sobre los desafíos culturales de nuestro tiempo es otro de los rasgos característicos del encuentro. Creo que esa orientación guarda una concordancia con la posición mantenida por Mario Vargas Llosa, que ha incidido siempre en el deber moral de la literatura para ayudar a movilizar la opinión pública, además de ofrecer mecanismos y válvulas de escape. Él representa, en mi opinión, un ejemplo paradigmático de esa función dual de la literatura, lúdica y de reflexión, como igualmente lo es en grado significativo Leonardo Padura. La lectura de personas decentes permite dar, por ejemplo, buena fe de ello. Como afirmaba
hace algunos años la profesora Guadalupe Fernández, aquí presente en su laudatio con motivo de la concesión a Mario del doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga. La verdad y la armonía gozan de una feliz alianza en su creación literaria. El doctor honoris causa, en su discurso de investidura, nos deleitó con el relato de los orígenes de su vocación como escritor, donde hacía alusión a lo que denominaba una exaltante taumaturgia, leer. Creo que también hay algo de taumatúrgico en poder escuchar la palabra de tan destacado elenco de escribidores y protagonistas del mundo de la literatura que se dan cita en este festival, con el convencimiento de que prevalecerá en todo momento la lógica del pensamiento de suma positiva en un encuentro intercontinental que esperamos poder seguir acogiendo en años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias a don José Manuel Domínguez Martínez, presidente de la Fundación Unicaja. A continuación tenemos palabras de doña Isabel Berneron, agregada para el libro El debate de ideas y las mediatecas del Institut Francés de España. Gracias. En primer lugar, sepa disculpar mi acento. Voy a tratar de hacerlo mejor. Estimado maestro, doctor Mario Vargas Llosa, estimado alcalde de Málaga, doctor Francisco de la Torre, estimado doctor Arturo Bernal Bergoa, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, estimado doctor José Manuel Domínguez Martínez, presidente de la Fundación Unicaja, todas y todos, y por supuesto, olvidé el director de la Cátedra Vargas Llosa, nuestro querido doctor Raúl Tola. En nombre del embajador de Francia en España, Jean-Michel Casas, me alegra digerirles estas palabras hoy. Es un inmenso honor estar entre ustedes para festejar las letras en esta ciudad tan emblemática de la cultura que es Málaga. En particular este año, que marca el aniversario de los 50 años de la muerte de Pablo Ruiz Picasso, que se festeja por ambos lados de los Pirineos. Nos agrada que el Festival de Escribidores reciba a algunas de nuestras mejores plumas contemporáneas, cuando hace apenas algunas semanas se festejó en París la ceremonia de ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa, donde se convirtió en un inmortal, como se nombran los miembros de esta prestigiosa entidad. En el sillón 18, después de Michel Serres o Alexis, todos hombres amantes de libertad. Este ingreso marca el amor mutuo que nuestros países tienen para sus literaturas, las relaciones que mantienen y la vitalidad de sus influencias. En diciembre, en Madrid, en una conversación con la periodista Marie-Madeleine Rigopoulos, Vargas Llosa nos había hecho el placer de recordar su país y en particular su descubrimiento de Madame Bovary de Flaubert. Fue una maravillosa y conmovedora lección de literatura que no podemos olvidar. En esta edición, donde Francia tiene un lugar de honor, esperamos que pueda descubrir y disfrutar de la vitalidad de la literatura francesa con Maëlys de Kerangal, David Fuenquinos, Pierre Assouline y el casi francés Gustavo Guerrero. Queríamos agradecer a la cátedra por esta linda invitación, a nuestra cónsul honorario, la doctora Nathalie H., por su entusiasmo y apoyo, y a las autoridades que hacen posible este evento particular. Muchas gracias. Merci beaucoup. Queridos amigos, luego de meses de trabajo, por fin hoy podemos levantar el telón de la segunda edición del Festival Literario de América y Europa, Escribidores. Cualquiera que haya emprendido la aventura de organizar un evento de esta naturaleza y magnitud conoce las complejidades, imprevistos e insospechados detalles que surgen en el camino. Una inauguración como esta, en un espacio mágico como la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, abarrotada por un público generoso y entusiasta que ha aguardado hasta 2 horas para asistir al diálogo inaugural entre Mario Vargas Llosa y Leonardo Padura, es la recompensa soñada para tantos esfuerzos y desvelos. Recuerdo la primera edición del Festival Escribidores hace exactamente un año.
Por entonces todos estábamos desconcertados, temerosos por el estallido de la guerra en Ucrania, un tema que sobrevoló todos nuestros diálogos y mesas redondas, disparando reflexiones y recuerdos que comenzaron con la inauguración del festival, cuando Mario Vargas Llosa y Mircea Cartarescu se encontraron. Increíblemente, ha pasado un año desde entonces y lo que parecía una invasión aplastante, desigual, una carnicería sin esperanzas, se ha alargado gracias a la heroica resistencia ucraniana que estoy seguro aparecerá también en esta semana dedicada a la literatura, la memoria, el diálogo y el encuentro. No dudo que también estarán presentes otros asuntos urgentes de nuestro tiempo, como la censura y la deformación de la cultura, con casos tan aparatosos como el del escritor Roald Dahl, cuya obra en inglés está viviendo un proceso de edición y edulcoramiento. Con el pretexto de no vulnerar sensibilidades y contribuir de manera edificante a la formación de nuevas generaciones, que parecen no estar preparadas para palabras como gordo o calva, ahora se deforman los textos y se vulnera flagrantemente la voluntad del autor, el único dueño de su propia obra. Hace un par de semanas, junto con un puñado de afortunados, quienes integramos la Cátedra Vargas Llosa, asistimos a un evento histórico, la incorporación al Richelieu más rígidas y antiguas de la humanidad es, por supuesto, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 y presidente de la institución que tengo el orgullo de dirigir. Escribidores es un festival inspirado por este ejemplo. Por eso aspiramos a convertirnos en una bisagra, un punto de convergencia y diálogo entre distintas tradiciones literarias, permitiendo que sus autores se encuentren y establezcan un intercambio que, no dudo, resulta extraordinariamente enriquecedor tanto para ellos como para el público. Por eso, el año pasado tuvimos a Colombia como país invitado y este año tenemos justamente a Francia, con escritores tan significativos como Maïli de Kerangal, Pierre Azoulin, Gustavo Guerrero o David Fenquinos. El éxito de la primera edición, marcada por el lleno de bandera de sus distintas mesas redondas y diálogos, nos animó a ser más ambiciosos, manteniendo a Málaga como epicentro del festival, pero ampliando su alcance a otras ciudades como Almería, Sevilla y Granada. Esperamos que el próximo año Escribidores crezca todavía más, tanto geográficamente como en contenidos, añadiendo nuevos eventos a las mesas redondas y diálogos de autores. Para que esto ocurra es fundamental la contribución de las instituciones que se han sumado al festival. Por eso quisiera en esta inauguración agradecer a la Junta de Cultura del Gobierno de España, al Ayuntamiento de Cultura de la Junta de Andalucía, Salomón Diel, María del Mar Peregrín desde el equipo de WOMAC desde la producción, en la que han intervenido Rocío Molero y Carlos Guerrero, así como Edgardo Ronda, gerente general de la Cátedra Vargas Llosa. A todos ellos, mi infinito reconocimiento y gratitud, lo mismo que a todos ustedes, reunidos en torno a la lectura, el arte y el diálogo. Muchas gracias. Y ahora permítame cederle el turno al señor don Arturo Bernard Bergua, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Bueno, muy buenas noches a todos, señoras y señores, escribidores, escribidoras, lectores y lectoras, en definitiva. Muy buenas noches, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, secretario general para la Cultura de la Junta de Andalucía, Salomón, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, doña Isabel Berrerón, agregada para el libro, el debate de ideas y las mediatecas del Institut Français de España y, por supuesto, a don Mario Vargas Llosa, maestro y ejemplo para todos los presentes. También un saludo para mi delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señoras y señores. Aprovecho, por cierto, para reiterar nuestra más sincera y cordial felicitación, como ya he referido a las personas que me han precedido en el uso de la palabra, por su incorporación a la Academia Francesa, hecho histórico que reconoce la valía universal de Mario Vargas Llosa
en el mundo de las letras y que nos llena de orgullo a todos. Gracias por estar de nuevo en Andalucía y gracias. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía no podemos sino felicitarnos porque eventos de esta naturaleza, de este tipo, se repitan año tras año en nuestra región, estableciendo aquí el extremo este de un puente cada vez menos invisible, cada vez más visible, que une de nuevo las letras de Europa y América. Gracias, sin duda, a la Vargas Llosa. Las palabras no sobran. Maravilloso que nos permite conectar dos territorios alejados en lo geográfico, pero absolutamente colindantes en lo literario, conformando una única comunidad hermanada y con una indiscutible tradición literaria. Debo reconocer todo ello que en Andalucía y desde Málaga estamos especialmente felices. Desde hoy y durante toda esta semana, nuestra región se convierte en el punto de referencia de la narrativa y la literatura en todo el mundo. Y una vez más queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta ocasión convertida en espacio de diálogo y de reflexión sobre las nuevas tendencias y fórmulas de expresión. Un dominio del que tomar de nuevo el pulso al estado de la narrativa castellana e hispanoamericana, donde atender a este presente mirando al futuro y al peso que en ese futuro, tendrá la influencia de las nuevas tecnologías. La lengua como vehículo transmisor, nuestro espacio como punto de encuentro y un objetivo común centrado en motivar e incentivar a la lectura, al tiempo que animar a la escritura a esas nuevas generaciones de andaluces que sienten la llamada de la literatura. Estamos comprometidos con la creación contemporánea y este evento va a contribuir de forma notable a este objetivo. Y lo va a hacer a partir de un programa único organizado por la Cátedra Vargas Llosa, todo un premio Nobel de Literatura, al que solo podemos reiterar nuestro agradecimiento por contribuir a que Andalucía sea una vez más foco desde el que se proyecta y centro en el que se ilumina un encuentro con las letras y con el vehículo que crea un rasgo de nuestra identidad. Una cita inexcusable con una treintena de autores de procedencias muy diversas, enriqueciendo el debate, nutriendo el discurso y nutriendo, en definitiva, nuestra lengua. Siempre, eso sí, con un enfoque diferenciado en torno al encuentro transatlántico, en el que la Junta de Andalucía, y más en concreto la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, meten el hombro en un esfuerzo de todos y para todos. Un encuentro que nos habla de riqueza literaria y de amplitud geográfica, si nos atenemos al carácter que ha tomado este encuentro en su segunda edición, ampliando el abrazo a la cultura no solo en Málaga, sino a puntos más distantes de nuestro territorio andaluz, como Almería, el Centro Federico García Lorca, por ejemplo, en Granada, de cuyo consorcio formamos parte desde la Junta de Andalucía, o Sevilla, eligiendo como sede el Museo de Artes y Costumbres Populares, que forma parte de la red de espacios públicos culturales de Andalucía. Queridos amigos, escribidores y escribidoras, Andalucía que celebra su orgullo, su patrimonio, su cultura, sus raíces. Esta semana es el mejor lugar posible para una cita de esta categoría. Lo es por patrimonio, por lo que somos y protegemos, y también por convicción, seguros de que no hay mejor objeto que el seguir trabajando porque la cultura sea ese patrimonio común, que queda fuera del debate ideológico, y que se acerca cada vez más al ciudadano. Somos tierra abierta y profunda en ideas. Somos también los mejores embajadores de lo nuestro y contamos, como bien dijo el poeta y dramaturgo Manuel Machado, con el mejor castellano, el más rico y el más sabroso del mundo. Disfrutemos de ello, difundamos la palabra y sigamos el camino iniciado hace siglos, creando, sumando y disfrutando de un lenguaje rico, promotor de lazos y complicidades, más aún en ámbitos como lo son la cultura y las letras, manteniéndonos además en vanguardia y creando tendencias, portando no en vano la bandera del conocimiento y de la lengua, como ocurre en esta cita que hoy iniciamos, o como sucederá del 27 al 30 de marzo en Cádiz, con la 9ª edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. Gracias a nuestra alianza con la Cátedra Vargas Llosa, Andalucía es hoy laboratorio,
pero es también museo, espacio de trabajo y de exposición de la narrativa castellana e hispanoamericana, de cómo las nuevas tecnologías influyen en nuestro vehículo lingüístico y de qué forma, por ejemplo, se afianzan y se asientan esas nuevas fórmulas de expresión que enriquecen también nuestra lengua. Málaga y Andalucía, señores y señoras, son el lugar perfecto para seguir transmitiendo por el camino del conocimiento de nuestra lengua. Gracias a la Cátedra Vargas Llosa por volver a poner a Andalucía en el centro del mapa narrativo y literario en el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Y finalmente, palabras de Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga. Queridos amigos, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros, querido José Manuel Domínguez, como anfitrión que eres, presidente de la Fundación Unicaja, José Macaria, que administra y que tiene este edificio maravilloso cargado de historia, como bien has dicho, que nos acoge en este acto inaugural de este segundo festival literario Europa y América, con la Cátedra Vargas Llosa como protagonista. Quiero saludar al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, querido Arturo Bernal, que había dado un buen impulso a este festival este año, que nacía el año pasado y que, con vuestra proyección, igual que de la Fundación, pues abarca más territorio y tiene una ambición mayor todavía, ¿no? Y quiero saludar, como es natural, a la agregada para el libro Debate de las Ideas y Mediateca del Institut Français de l'Espagne, Isabel Pernerón, que ha intervenido y que nos recuerda que efectivamente este año el país invitado es Francia. Me parece que el año pasado fue Rumanía, que nos acogíamos. Y bueno, yo creo que el hecho que ya se ha comentado de que Vargas Llosa sea académico en la Academia de la Lengua de Francia le da especial interés a este tema. No sé si cuando se decide esto ya se sabía una cosa u otra que fue antes, pero en cualquier caso la convergencia, la coincidencia es muy oportuna y muy adecuada, ¿no? Todas las palabras de gratitud por el a este festival de escritores. Saludo al director también de la Fundación Como es Natural, a Salomón Castiel, que tanto pasión, tanto cariño ha puesto en toda esta iniciativa, como es lógico, y para la delegada territorial, saludo también muy cordial. Para Mario Vargas Llosa, que debe estar preparándose para este diálogo con Leonardo Padura, pues un saludo muy cordial. Y quiero recordar, ya se ha hecho esta tarde aquí, que en el año 2007, era abril, Guadalupe Fernández de Ariza consiguió, después de casi 2 años, por fin estuvo demostrando las razones y los méritos de Vargas Llosa, recibió el doctorado honoris causa de nuestra universidad, ¿no? Para ahí se crea un vínculo muy fuerte entre Vargas Llosa y nuestra ciudad, que ha ido reforzando con distintos momentos de presencia de él, a posteriori, estudios, libros publicados. El festival del año pasado fue una ocasión magnífica y este también. Y nos alegra muchísimo. Fijaros que fue el 2007, este reconocimiento de Málaga, 2010 Premio Nobel. Bueno, pues fue un honor para Málaga que un Premio Nobel fuera ya doctor honoris causa de Málaga, de la Universidad de Málaga. Este salón, queridos amigos, es una alegría verlo tan lleno. Es una alegría, aunque sea triste los que no han podido entrar, ver la gente que quería entrar, los candidatos a entrar aquí, una demostración de la pasión por la lectura, la pasión por la literatura y el interés que despierta este festival. Yo hago votos porque continúe muchos años y tenga el mismo éxito en adelante. Quiero recordar al hilo del día de hoy, que empieza este festival en más ciudades, como se ha recordado, en Andalucía, que hoy también se ha presentado un festival, en este caso el Festival de Cine Español y en Español, 26ª edición en este caso. Yo espero que este festival tenga también una larga vida, como el Festival de Cine Español, que también es de este lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico. Y ello reafirma el carácter abierto, integrador, interesado por la cultura de nuestra ciudad de Málaga. Si añadimos a ello ese éxito de ese festival de cine, que además el cine se apoya muchísimo en la literatura, como es natural, no únicamente pero sí se apoya mucho. Si le añadimos el que Málaga coge el mejor festival de cine francés, querida señora Bernero, que tiene lugar en España y que tiene lugar en el mes de octubre, pues estamos encantados de que Málaga, al final, en este acto de hoy, vea cómo la coincidencia de una serie de festivales y de momentos que a lo largo del año van creando jalones de interés, de oportunidades para profundizar en la cultura en sus manifestaciones amplias. Queridos amigos, termino aquí porque
creo que es ahora Vargas Llosa el que va a hablar, me parece, y luego será el diálogo, y la intervención es para lo que es apertura debe ser lo más breve posible. Pero me alegra mucho haber podido estar aquí, de poder colaborar también este año desde el Ayuntamiento para que el festival sea una realidad, y anuncio nuestro compromiso de continuar en esa colaboración, querido consejero, querido presidente de la Fundación, para el año próximo, para que podamos avanzar. Saludo al diputado, como es natural, el diputado de la Diputación Provincial, que estuvo el año pasado también en estos temas la Diputación, y estoy seguro que en años próximos volverá a estar en estos temas, creo yo, para seguir avanzando juntos desde el ámbito de la ciudad, de la provincia de Málaga y las otras provincias andaluzas, en algo que creo que es apasionante, queridos amigos, profundizar en la relación entre la literatura en español, esa lengua formidable, también lo es el francés, querida señora Berrero, pero estamos hablando sobre todo aquí del español, como es lógico, y que es un tema, una cuestión de la cual tenemos que sentirnos orgullosos todos los que hablamos esta lengua común, los que estamos aquí, en la zona, digamos, europea del español, y los que están en la zona de América en español. Gracias, queridos amigos, hagamos votos porque el español que nos une nos conserve siempre unidos. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Y ahora le cedo la palabra a Mario Vargas Llosa para que declare inaugurado el Festival Escribidores. El Festival del Libro. De escribidores. Muy bien. Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Se pueden imaginar el privilegio que tengo. Soy Marisol Schultz, soy directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, y Guadalajara, España. Y para mí es un enorme honor estar entre dos gigantes de la literatura, gente que aprecio y que sobre todo como lectora, no solamente como amiga, sino como lectora, aprecio todavía más. Así que Mario, Leonardo, no necesitan presentación definitivamente. Y antes de comenzar, pues también quiero agradecer a todas las instituciones, todas las personas que han hecho posible que nos encontremos esta tarde, esta noche, en una ciudad tan maravillosa como Málaga y en un recinto majestuoso como es este, en el Festival Escribidores, que nos convoque la palabra, que nos convoque la literatura y que aquí tengamos esta reunión tan cálida, reunión entre amigos. Así que agradezco muy puntualmente a cada uno de ellos, por supuesto a la Cátedra Vargas Llosa, a sus directivos. Acabas de ingresar a la Academia Francesa. Felicidades, es un mérito, ya se ha comentado, pero creo que se tiene que reiterar la importancia de que un autor que no escribe en lengua francesa sea ingresado a la Academia. Carvalho, Pepe Carvalho, por tu literatura, por literatura negra. Pues los dos vienen a partir también de ser reconocidos con muchos otros reconocimientos, pero muy particularmente y muy recientemente con estos dos. Y yo a partir de este reconocimiento, si les parece, Mario, voy a empezar a preguntar. La mesa se titula Los personajes de mi vida. Y si les parece bien, nos vamos a ir a los personajes de la vida literaria. Vamos a enfocarnos, vamos a concentrarnos en la vida literaria. Y justamente al hablar de Pepe Carvalho y hablar de una figura mítica que fue creada por Manuel Vázquez Montalbán, yo empezaría preguntándote a ti, Leonardo, ¿qué fue para ti Pepe Carvalho? ¿Qué te ha dado un personaje literario tan vasto, tan rico como Pepe Carvalho? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Marisol por estar aquí. Un honor poder compartir esta mesa con el maestro. Yo estoy cumpliendo hoy un sueño
que nunca hubiera soñado, y es poder estar inaugurando un festival nada más y nada menos que con uno de los personajes literarios más importantes de mi vida, porque Mario Vargas Llosa puede jugar aquí con todas las ventajas de su gran magisterio, pero yo tengo una ventaja sobre él, y es que varias de sus novelas yo me las he leído muchas veces, y conozco sus personajes, y él mismo es un personaje que ha sido decisivo en el aprendizaje de lo que he tratado de hacer. Y te voy a contestar enseguida, Marisol, pero quiero contar una pequeña anécdota. Hace 10, 15 años, en el aeropuerto de Barajas, veníamos mi esposa Lucía y yo de La Habana, y venía Mario en un avión de otro vuelo, de otra parte, y yo lo veo pasar. Yo nunca había hablado con él y le digo a Lucía, mira, ahí va Vargas Llosa. Y me dice Lucía, ¿cómo va a ir Vargas Llosa? Vargas Llosa se baja. Digo, no, Lucía, la gente se baja del avión por la puerta del avión. Es él que está caminando ahí. Y me le acerqué, algo que yo nunca hago, me le acerqué y le dije, maestro, yo soy un escritor cubano, me llamo Leonardo Padura, y nada más que quería decirle una cosa para no molestarlo. Cada vez que yo empiezo a escribir una novela, me leo Conversación en la Catedral. Y es una confesión que aquí está Lucía, que sabe perfectamente que es así, porque pienso que es una de las lecciones de cómo se puede construir un universo más importantes que hemos tenido en la lengua española, porque esto es importante, no solamente que se construya ese mundo, sino que ese mundo se narre en la lengua española. Y hay otra cosa que quiero decir, y ya contesto la pregunta. La novela La Guerra del Fin del Mundo, Mario, me la he leído alrededor de 5 veces. Bueno. Alrededor de 5 veces. Y admiro profundamente tu capacidad de manipulación. Eres un gran manipulador. Cada vez que empiezo a leerla, quiero que los rebeldes de Canudo ganen al final en la novela, porque es que lo lleva a uno, y creo que eso es un ejemplo de qué cosa debe hacer el escritor con el material que trabaja, cómo inducir al lector y conducirlo. Y en eso realmente la obra de Mario Vargas Llosa es una obra ejemplar. Y bueno, voy a Pepe Carballo. Sí, no se me había olvidado la pregunta. Yo descubrí la literatura de Vázquez Montalbán en los años 80 en Cuba con algún libro que llegó. Después, en el año 88, vine por primera vez a la Semana Negra, vine como periodista a la Semana Negra de Gijón. Allí conocí a Manolo, me pude conseguir algunos de sus libros, La soledad del manager, Asesinato en el Comité Central, Los mares del sur, por supuesto. Y leyendo esa novelística, y repito algo que dije antes, que está escrita en lengua española, encontré la señal donde yo podía empezar a escribir una novela policíaca cubana en lengua española, y con los códigos, los conceptos, la visión de un escritor contemporáneo. Y ese personaje de Pepe Carballo, por supuesto, yo lo he dicho y lo he repetido mucho, yo creo que mi personaje de Mario Conde, y ya no tengo que explicar en España, afortunadamente, por qué mi personaje se llama Mario Conde. Al principio tuve que explicarlo mucho. Mi personaje de Mario Conde, yo siempre digo que es nieto de Philip Marlowe e hijo de Pepe Carballo, porque es esa la línea de ese personaje que entra en una realidad y trata de expresar una realidad. Y en el caso de Carballo, todo ese proceso de la democracia española está muy bien contado a través de la perspectiva de ese personaje de Pepe Carballo, en un ejercicio que yo he tratado de reproducir contando la historia de la Cuba contemporánea, una crónica de la Cuba contemporánea a través de mi personaje de Mario Conde. Definitivamente ha sido un personaje decisivo en mi trabajo como escritor, Marisol. Gracias.
Pues un poco hablando de personajes, Mario, que te han marcado, bueno, de autores. En realidad tú lo has escrito y lo has dicho en múltiples ensayos, en grandes conferencias. Acabas de hablar justamente en tu discurso de ingreso a la Academia Francesa de tu herencia hacia que solo junto con Faulkner le debes tanto a Flaubert, perdón, le debes tanto como a Faulkner, como gente que, como literatos que te marcaron. ¿Qué personajes literarios también son de los que has abrevado, los que te han acompañado en toda esta trayectoria, Mario? Déjame que te voy a contestar de todas maneras, pero quisiera agradecerle a Leonardo esas cosas tan cariñosas que ha dicho sobre mí. Creo que recibir los elogios de un escritor es siempre algo extremadamente estimulante para los escritores, precisamente. Bueno, y ahora contesto tu pregunta. Hay un libro que a mí me marcó definitivamente y es Madame Bovary. Me sedujo el rigor de la frase de Flaubert, la precisión extraordinaria que él tenía y además me sedujo extraordinariamente Emma Bovary. ¿Por qué? Ahora me parece mucho más claro que entonces lo leí hace 40 años y me sedujo extraordinariamente el personaje de Madame Bovary. Ella, como ustedes saben, está casada y es una muchacha de provincias que se casa con un oficial de santé, ni siquiera es médico, ¿no? Es un oficial de salud, algo que representa inmediatamente después de un médico. Y ella, de alguna manera, es enrumbada a este matrimonio en el que el marido prácticamente se echa a la Bartola, como decimos, una vez que ha desposado a esta muchacha simpática. Y entonces él inicia una actividad en la que Madame Bovary es una especie de objeto que es, digamos, verificada cada vez, cada día por este señor que es su marido. Y Madame Bovary, sin embargo, es una persona inquieta, es una persona que no se sacia de ninguna manera con las maneras estrictas que ha impuesto el oficial de salud, ¿no?, en el hogar. Y entonces ella, momento trágico para Madame Bovary, comienza a leer novelas. Y cuando lee novelas, se le ocurre que esas novelas representan la vida. Ella cree que la vida está en esos libros, que los lee. El personaje comienza a vivir luego que ha leído estas novelas. Y entonces ella cree que la vida, el mundo, es como las novelas se lo dicen. Y entonces piensa que el amor, por ejemplo, es
un sentimiento transformador, profundo, que dinamita a los seres humanos. Y entonces ella engaña a su marido por el amor, buscando en esta sensación extraordinaria la transformación de una existencia que es sumamente monótona, muy mediocre, y que el oficial de Santé vuelve todavía más mediocre cada vez. Y entonces Madame Bovary, decepcionada por sus amantes, los va cortejando a cada uno de ellos y al final tiene 3 amantes. Y lo que busca en ellos es una transformación de la vida, como dicen las novelitas que ocurre en la ficción. Y entonces ella se ve en un momento dado, en un momento muy difícil, en los que tiene que presentar una cantidad de dinero, y entonces pone a prueba a sus amantes. Todos ellos se escabullen, la dejan a ella sin razones aparentes, y entonces ella descubre que la vida no es como las novelas, que la vida no está descrita en esas novelitas. Y entonces toma una decisión que la transforma, la decisión de suicidarse. Y ella, en estos capítulos finales del libro, se suicida de una manera terrible, de una manera trágica. Va hacia el llamado Cafarnaúm y ingiere un veneno que transforma su organismo y que la tiene primero gritando y luego finalmente desaparece, deja de existir. Bueno, ella se equivoca. El mundo no es como las novelas lo describen, pero ella, sin embargo, yendo hasta las últimas consecuencias, de alguna manera consigue que esas novelitas que lee afanosamente cada día digan alguna verdad. Y la verdad que dicen es que esos hombres que ella ha frecuentado no valían la pena. Eran unos miserables, unos canallas, que lo que querían era aprovecharse de su cuerpo, pero sin ninguna grandeza, sin ninguna esperanza de ir más allá de la vida que ella creía, sobre la que la ilustraban esas novelitas que leía. Bueno, yo creo que en esos capítulos finales Madame Bovary alcanza una grandeza que no estaba a la altura
de lo que el personaje representaba. El personaje era pequeño, era mezquino, y sin embargo hay una grandeza en los capítulos finales de Madame Bovary que ella alcanza dando posteriormente una justificación a esas novelitas que leía y que de alguna manera representaban el mundo que ella quería ver reflejado en las novelas. A mí me impresionó muchísimo esta transformación de Madame Bovary en los capítulos finales de esa novela magistral. Dicho sea de paso, a quienes no la hayan leído, les recomiendo efusivamente que la lean, porque es una hermosísima novela. Es una hermosa novela porque Flaubert exhibió en cada frase un rigor que es insólito tratándose de un novelista. Él tenía la idea de que la frase perfecta entraba por los oídos y entonces salía cada vez que escribía una frase a un lugar que todavía existe, es el único que queda de la casa de Croisset, donde él se escuchaba decir las palabras que había escrito. Y si no encontraba rítmicamente la perfección que él buscaba, rehacía las frases. Y rehacía las frases, y rehacía las frases, y rehacía las frases, y llegaba a veces 8, 10 veces a rehacer una frase. Y de esta manera, él transformó la literatura contemporánea. Inventó, por ejemplo, un Dios que carece de presencia. Es una voz que de alguna manera va describiendo las escenas, pero es una voz que no opina, que no tiene juicio, es una voz impersonal. Y yo creo que la novela moderna, de alguna manera, se nutre de este personaje extraordinario que es Flaubert y de las exigencias que él se impuso. Creo que, digamos, la novela moderna arranca de alguna manera de Flaubert, de la creación de este personaje extraordinario que es el Dios omnisciente, el Dios que no se deja ver nunca, que jamás se hace presente, pero que narra los episodios, que se mueve felizmente entre los distintos personajes. Bueno, yo les tengo que decir que a mí me transformó profundamente este libro y que este libro significó de alguna manera mi elección de dejar la literatura como el centro de mi vida. Yo tenía muchas dudas al respecto, me preguntaba qué clase de literatura podía ofrecer un país como el Perú, donde no había editoriales, donde había muy poquitas librerías, donde estaban las librerías además muy desconectadas de los grandes centros de cultura del mundo. Y sin embargo, leyendo Madame Bovary y leyendo a Flaubert, yo olvidé inmediatamente todas esas cosas y dije, no existe nada que se compare a la riqueza de la literatura.
a la formidable transformación de la literatura. Y bueno, en cierta forma... Preguntaré a Leonardo lo mismo, si te Sí, parece sí, bien. exactamente, Sí. sí. Bueno, Perdón, muy bien. perdóname que te interrumpa, pero yo quisiera, a partir de lo que está comentando Mario Vargas Llosa, la creación de un personaje, cómo la arquitectura de un personaje y cómo Mario se da cuenta a partir de la lectura de Madame Bovary de justamente lo que hace un autor. Tú en muchos momentos has hablado de cómo llegó a ti ese momento también de decir me voy a dedicar a la literatura y justamente cómo le diste forma, cómo le diste vida, cómo empezaste a perfilar a Mario Conde, que por cierto, por ahí algo tiene que ver una editorial mexicana que también es de Guadalajara, por cierto. Pero me interesa la parte de la arquitectura y ahora hablaremos de la arquitectura de tus personajes también, Mario. Pero yo quisiera saber esto, ¿en qué momento tú dijiste yo dejo el periodismo que también tenías y también eras periodista y voy a dedicarme a la literatura? Y luego, ¿cómo fuiste construyendo, fuiste perfilando a Mario Conde? Sí. Bueno, yo estudio literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana y le voy a contar un secreto a Mario que él no sabe. Mi tesis de grado fue sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Soy garcilacista. Y creo que... Quiere decir que leíste los comentarios reales. Los comentarios que es un libro reales. maravilloso. Y sobre todo, el libro de Garcilaso, que a mí me parece más extraordinario, es La Florida del Inca. La crónica de la conquista, de la conquista fallida de la Florida por Hernando de Soto. Sí, sí. Porque, y alguna vez lo voy a escribir, y voy a decir la idea, pero que nadie me la robe. Que nadie me la robe. Se publica La Florida del Inca el mismo año que se publica El Quijote, 1605. El Quijote es la última novela de caballería que se escribe en España. Termina la novela de caballería con El Quijote. Y el Inca escribe una novela de caballería de la realidad americana. Recordarás que él en muchos capítulos decía, y cuento aquí la historia de valerosos caballeros españoles e indios que en el reino de la Florida siguieron a Hernando de Soto, la segunda mejor lanza que pasó a las tierras de América. Y construye una historia de caballería donde mezcla la realidad con la ficción. Y yo lo decía el otro día recibiendo el premio Pepe Carballo. Yo creo que las predestinaciones existen de alguna manera. Hay un momento en que uno no sabe que quiere llegar a algo, pero ese algo lo está llamando y empiezan a juntarse una serie de... Lezama le llamaba a eso el azar concurrente. Esas cosas que te van juntando de una manera muy especial. Y bueno, empiezo a trabajar como periodista, trato de escribir mi primera novela, de hecho la escribo, es una novela de iniciación en todos los sentidos. Después trabajo 6 años como periodista muy intensamente y me doy cuenta de que el consejo de Hemingway, de que el escritor en algún momento debe dejar el periodismo si quiere ser escritor, es un consejo básico, Y yo era en aquellos momentos, y lo puedo decir con absoluta tranquilidad, era el periodista más leído de Cuba, porque escribía crónicas de historias de las cuales todo el mundo sabía algo, pero no todo el mundo lo sabía todo. La historia del barrio chino de La Habana, la historia de ese personaje Yarini que aparece en mi última novela, Personas Decentes, la historia de cómo se creó en Cuba el ron Bacardí, y aquí tengo de invitado a uno de mis queridos amigos que es de esa familia, y me doy cuenta de que tengo que pasar a la novela. Y quise escribir una novela policial, me impuse a escribir una novela policial. Y ahí, para escribir esa novela policial, creo al personaje de Mario Conde. Mario Conde, necesariamente, en esa primera novela, Marisol, yo tenía que ser policía porque hay un hecho de verosimilitud, un elemento de verosimilitud que es importante, y es que en el mundo moderno los crímenes de sangre, los crímenes mayores, los investigan los aparatos policiales. Los detectives privados
no investigan ese tipo de cosas, investigan cosas menores. Esto, una infidelidad, en fin, cosas muy... porque tiene que haber un aparato de investigación para estos crímenes mayores. Y Mario Conde, por eso es policía. Pero yo dije, voy a escribir, hacer un policía que sea un antipolicía. Que sea un antipolicía en el sentido de que haga esa investigación, pero tenga toda una serie de características que, como todos en el mundo sabemos, no son muy comunes en los policías. Un hombre sensible, culto, inteligente, con sensibilidad. Entonces fui creando así este personaje y escribo la primera novela que se llama Pasado Perfecto. Esa primera novela no tenía posibilidades de publicarla en Cuba porque ya había empezado la crisis esta que se vivió en los años 90 después de la desaparición de la Unión Soviética, y afortunadamente una pequeñísima colección de la Universidad de Guadalajara en México publicó esa novela. Y me pasó algo, Marisol, que creo que fue lo que me decidió a construir realmente porque yo hice una novela con un personaje y nunca pensé que ese personaje iba a continuar en otra. Y lo que me decidió fue que con los ejemplares que yo iba trayendo de México en cada viaje que hacía, se lo daba a algunos amigos para que se leyeran la novela. Y algunos me decían que les gustaba, otros no me daban muchas opiniones, pero todo el mundo me dijo algo que fue decisivo. Todo el mundo me dijo, está muy bien ese personaje de Mario Conde, es interesante el personaje de Mario Conde. Y ahí es que decido escribir 4 novelas, una decisión muy aventurada, otras 3 novelas más con el personaje de Conde, que es ese ciclo que se llama Las 4 Estaciones, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño. Y me doy cuenta de que Conde tiene una capacidad, y es que él y su grupo de amigos y el contexto en el que ellos se mueven tienen la posibilidad de dar una especie de crónica de lo que ha sido la vida de mi generación en Cuba. Y a través de Mario Conde yo he tratado de hacer esa crónica con novelas cada vez menos policíacas, cada vez más sociales, cada vez más filosóficas, en las que, como bien me había demostrado que era posible el caso de Manuel Vázquez Montalbán, los recursos del género se utilizan, no hay que obedecerlos, hay que utilizarlos en la medida en que uno lo necesita y sobre todo tener la capacidad de construir una historia. Y con una conciencia, Marisol, que se la debía a las muchas lecturas que hice en esos años. Mario, yo llego a la universidad en el año 75 siendo un joven cubano que había invertido el 70% de su tiempo libre en la vida en jugar béisbol. Yo era un lector ocasional. Había leído algo, pero yo quería ser jugador de béisbol. Y yo estudio letras en la Universidad de La Habana porque yo quería ser periodista para escribir de béisbol, quería ser cronista deportivo. Y a partir de ese momento en que ya entro a la universidad, yo tengo, y esto es un privilegio de mi generación. La educación sentimental y lectora de mi generación se hace leyendo de una manera de descubrimiento la mejor literatura que se ha escrito en lengua española, porque por la variedad, por la calidad, por la intensidad, descubrir la literatura de Mario Vargas Llosa, de Guillermo Cabrera Infante, de García Márquez, de Julio Cortázar, de Juan Rulfo, de Fernando del Paso, de Onetti. Todo eso hizo que ya uno arrancara con una predisposición por lo literario que era muy importante y que habitualmente los escritores de novelas policíacas tienden a olvidar, pero que Manolo Vázquez Montalbán había preservado muy bien, porque si algo importante tienen las novelas de Pepe Carballo es que son novelas que son literarias y son novelas bien escritas, y esa fue mi aspiración. Gracias, Leonardo. Mario, sobre la construcción de tus personajes, obviamente tu obra es muy vasta, pero a partir de lo que dices de Madame Bovary, los personajes femeninos, tus personajes femeninos,
¿Cómo los piensas? ¿Cómo los construyes? ¿Cómo los perfilas? En particular, bueno, obviamente ahora de manera muy reciente La Niña Mala ha cobrado nueva vigencia, pero tienes a Flora Tristán, bueno, tienes muchísimos personajes femeninos. ¿Cómo vas construyendo esas voces? Bueno, estos personajes van surgiendo en función de las novelas. Sí, creo que nunca he iniciado una novela con un personaje femenino. Los personajes femeninos son como una transpiración de la novela que erige poco a poco un personaje determinado que en un momento dado llega a ser central, llega a ser un personaje absolutamente clave para entender, digamos, todo el contexto de la novela. Es un proceso muy largo, es un proceso que me lleva muchas veces a transformar los personajes, a convertirlos en otras cosas. Muchas veces parto de una idea que luego, en el curso de la redacción de la novela, va transformándose y la experiencia me ha enseñado que yo debo seguir esos impulsos en vez de oponerme a ellos y sacar el personaje que yo tuve en la cabeza desde un principio. Construir una novela yo creo que es algo muy complejo. Me quito el sombrero ante esos escritores que son capaces de escribir a una gran velocidad. Yo creo que una novela para mí es una operación de largo plazo y en la que constantemente se va transformando la idea inicial. Siempre tengo una idea inicial, pero la experiencia me ha mostrado que esta idea inicial se va transformando poco a poco y que las novelas que al final resultan generalmente no tienen nada que ver con lo que era la idea inicial de la novela. Por ejemplo, Conversación en la Catedral, que yo creo que es una novela importante, es una novela en la que trabajé muchísimo. Iba a ser en un momento dado una historia de chiquillos que se encontraban en un barrio de Miraflores, chiquillos de clase media, más bien afortunados, y luego poco a poco se fue transformando esta novela hasta ser una novela del Perú, una novela en la que aparecía la complejidad ya de mi país, con las distintas razas que la ocupan, los distintos niveles, los prejuicios que hay entre clase y clase, los medios, las distintas costumbres, y poco a poco pues el libro fue alcanzando unas dimensiones que en un principio nunca pensé que llegaría a tener. Lo que quizá me preocupa más es el estilo. Quizá es una lección que aprendí de Flaubert. Flaubert pensaba que trabajando mucho llegaba a tener un estilo muy puro y de alguna manera he heredado eso.
trabajo constantemente el estilo, produzco cosas muy distintas, digamos, episodios muy distintos que van poco a poco construyendo, digamos, una historia, y al mismo tiempo es una historia que tiene muy poco que ver con lo que es una idea inicial de la historia. Yo no sé si Leonardo tiene esta experiencia, que en un momento dado yo me encuentro con un mundo que no soñé jamás. Y es un mundo que se ha impuesto y que se ha, digamos, manifestado de una manera tan convincente que me ha obligado a dejar completamente la idea inicial que tenía yo de esa historia. Quizá yo tendría que ir a una cosa más concreta. ¿Qué pasó, por ejemplo? Nunca me imaginé que escribiría una novela sobre el Brasil. Y sin embargo, un buen día encontré un libro de Euclides da Cunha dedicado a la Guerra de Canudos. Y entonces, pues, yo no sabía nada de la Guerra de Canudos y comencé a leerlo y me fascinó, inmediatamente me fascinó esa historia que 8 años después de proclamada la independencia de Brasil, de Portugal, la noticia de una rebelión contra Portugal llega a esa región aislada, que prácticamente no tenía contactos con el resto del Brasil, y de pronto un personaje que es un santón muy primitivo, declara que la transformación de Brasil, la independencia de Brasil de Portugal, no es aceptable. Y no es aceptable porque está convencido de que los demonios han impuesto esa solución a Portugal. Y entonces la independencia es desconocida por miles de campesinos que escuchan a este santón, un santón que tiene una audiencia extraordinaria, y entonces se levantan contra el Brasil. Al mismo tiempo, lo que es muy interesante es que la independencia de Brasil se establece de una manera absolutamente citadina en las ciudades de Brasil, prácticamente sin oposición. Todo el mundo está de acuerdo en que la República de Brasil será muy buena para los brasileños y que por lo tanto vendrá una época de paz. Sin embargo, allá, en la más remota soledad de Brasil, hay unos campesinos que declaran que la independencia de Brasil es el diablo y que entonces el diablo hay que combatirlo. Y ellos emprenden una acción absolutamente heroica y absolutamente absurda contra la República de Brasil, una república que se hace en favor de los humildes,
Bueno, yo leo esta historia y quedo absolutamente deslumbrado. Me voy a Brasil, recorro ese mundo y veo que ese mundo sigue siendo un mundo tan aislado como era cuando el consejero declaraba que la república era una obra del demonio. Bueno, y entonces yo escribo, yo tengo necesidad de escribir la historia de Canudos, la historia, una verdadera historia de Canudos. Y bueno, pues paso 4 años dedicado absolutamente a leer todas las historias que se conocen más o menos sobre la historia de Canudos. Y bueno, la historia de Canudos es una historia que de alguna manera revivo en español y desde otro punto de vista más moderno. Dicho sea de paso, es una de las novelas de las que estoy más satisfecho. Siempre tengo generalmente un resquemor de publicar las novelas que me parecen en estado comatoso, ¿sabes? Pero, digamos, esta novela que refiere, digamos, esta historia de unos campesinos que se hacen matar defendiendo la idea de que la república es una obra del demonio. Y bueno, se hacen matar miles de campesinos, 40,000 campesinos dicen que desaparecen en estas batallas, que el ejército, digamos, de Brasil termina imponiéndose. Bueno, digamos, hay una historia, pero quizá el día que me he sentido yo más conmovido ha sido el día que llegamos a Canudos con Renato Ferraz, un amigo brasileño que me acompañó en todas las... Y llegamos a un lago en el que los campesinos decían: el consejero dijo que viraría a mar y el mar está aquí. El agua está aquí. El agua, bueno, el agua es una agua artificial, por supuesto, pero los campesinos de la región estaban convencidos de que una de las profecías del campesino, del Santón, que los había llevado a morir, digamos, de una manera feroz, se había cumplido. Y entonces el desierto se había convertido en agua. Bueno, a mí realmente me conmovió muchísimo esa experiencia de ver en vivo cómo operaba sobre esta gente sencilla, humilde, y sin embargo, pues heroica también, porque se opuso al ejército del Brasil y se opuso a la república en un momento dado en que todas las ciudades de Brasil estaban a favor de la república y convencidas de que la república traería muchos beneficios al conjunto del pueblo brasileño. ¿Y cuántas veces has leído esa novela? Lo decías al principio. Y espero que en las próximas lecturas finalmente los campesinos de Canudos ganen la batalla. Cuando uno insiste mucho en algo, logra llegar. Bueno, ya está el mar ahí. Es decir, que ya vamos avanzando, Mario. Vamos avanzando. No, el maestro ha dicho algo en su comentario que me parece que es un elemento importantísimo en el trabajo
del novelista, no del escritor, del novelista. Y es ese concepto que él dijo exactamente de crear un mundo y vivir en un mundo. Yo creo que si no logramos nosotros mismos vivir en ese mundo que estamos creando, pues la creación que estamos haciendo no llega a condensar, no llega a condensar. Lo que ocurre con Conversación en la Catedral, le ocurrió a Mario con Conversación en la Catedral, de alguna manera me ocurrió a mí con la novela que se llama La novela de mi vida, que no es la novela de mi vida, es la novela de la vida de José María Heredia, que empezó siendo por una de esas ideas que llegan un día y cristalizan en la mente de uno, el intento de escribir la novela de la vida de Heredia. Y mientras fui avanzando, aquel proyecto fue creciendo, se fue ampliando, se fue diversificando y me di cuenta de que a través de la novela de la vida de Heredia y de lo que había ocurrido después en la historia de Cuba, yo podía escribir la historia de lo esencial cubano representado en esa figura fundadora de la cubanía, 1820, 1830, José María Heredia, poeta romántico, independentista, el primer exiliado cubano, el hombre que inventa la nostalgia por Cuba y el hombre que sufre los primeros efectos demoledores de la envidia cubana, porque sus compañeros de generación llegan a llamarlo en algún momento, cuando él pide un permiso para regresar a Cuba para ver a su madre, sabiendo que ya está condenado a muerte, tiene una tuberculosis, está viviendo en México, en Toluca, donde tuvo cargos judiciales y fue periodista, historiador. Regresa, pide un permiso al capitán general de la isla para regresar a Cuba y sus amigos que coquetearon con la independencia, que no se exiliaron, porque Heredia sí tuvo que exiliarse, lo llegan a llamar Ángel Caído. Y me di cuenta de que a través de que cómo crecía esta historia y cómo se proyectaba hacia el futuro, porque tiene después una parte que se desarrolla en los años principios del siglo XX, alrededor de esa novela de la vida de Heredia que está perdida, y es una historia de la masonería en Cuba, el papel de la masonería como un elemento cohesionador de la nacionalidad cubana, y después el grupo de escritores que se hacen llamar los socarrones, que están tratando de escribir, uno de ellos está tratando de escribir la obra que explique a Cuba, que se va a llamar La tragicomedia cubana. Y todo eso fue un proceso en el que uno se da cuenta de que tiene que escribir, volver a escribir, y que también, Mario, y supongo que te ha pasado, a veces los personajes te obligan a cambiar el rumbo de la historia, porque cuando ya has logrado darle vida a ese personaje, el personaje empieza a tener sus propias exigencias, y esas exigencias, yo en esa primera novela que escribí en los años 80, yo quería que al final el personaje femenino se suicidara. Y yo escribía una versión y se suicidaba. Escribía una segunda versión y se suicidaba. Escribía la tercera y en la cuarta me dijo: no me mates más, que yo no quiero morirme. Yo no quiero morirme. Pues estás obligando a morirme porque tú quieres que yo me muera. Y la solución fue, bueno, que esa mujer desaparecía, se iba. Que a los efectos dramáticos era exactamente lo mismo, pero a los efectos de la psicología del personaje son dos soluciones completamente diferentes. Y creo que uno tiene que oír las voces de los personajes. Tiene que oír las voces de los personajes, porque muchas veces te indican los rumbos que debes coger en un determinado momento en la historia que le has creado para ellos, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, yo también a mí me ha ocurrido que un personaje de una manera tan maniática se niega a aceptar su propio destino, y entonces al final hay que rendirse y seguir la línea del personaje.
y seguir la línea del personaje que puede estar absolutamente en el polo opuesto de la manera como ese personaje lo concebimos, ¿no? Sí, sí. En última instancia, los escritores no saben de qué escriben. Es verdad, digamos, la prueba es esta experiencia. Nosotros estamos inventando de alguna manera lo que es escribir una novela, pero escribir una novela es algo complejo, largo, que está, digamos, constantemente transformándose. Es una novela en la que uno no encuentra mucho tiempo su voz y de pronto, en un momento dado, sí encuentra una voz que es la que andaba buscando sin saberlo para contar esa historia de la única manera que puede ser contada, de una manera seductora, persuasiva. Bueno, digamos, lo que es muy evidente es que escribir novelas es algo muy difícil. Mi personaje de Mario Conde en esta última novela que publiqué, Personas Decentes, tiene puesto un cartel detrás que dice: escribir nunca ha sido fácil. Y de verdad que nunca ha sido fácil. Pero Mario, por ejemplo, a mí me ocurrió algo con la escritura del hombre que amaba a los perros, que es exactamente lo que tú describes. Yo quería que la historia de Trotsky, la línea en que se cuenta el destierro de Trotsky hasta su asesinato, estuviera narrada en primera persona. Porque yo traté de entrar en Trotsky. Y yo escribí la novela completa, la reescribí, ya cuando tengo una versión que le entrego a mis editores, tengo la enorme fortuna de que publico en una editorial que hace trabajo editorial, y le entrego la novela a Beatriz de Moura y a Juan Cerezo. Estamos un día ahí en Barcelona, que ellos han leído la novela y vemos algunas notas que ellos me han hecho, y me dice Beatriz: Leonardo, en la novela, en la parte de Trotsky, hay algo que no me funciona. Y me dice Juan Cerezo: sí, hay algo que no sé qué cosa es, pero, y les pregunto yo, pero no saben qué cosa es. Y nos dicen: no, pero hay algo ahí, a diferencia de las otras dos partes, que no, hay algo, hay un elemento ahí que... Y me dejan así, de pronto que mis editores me digan eso, nos vamos, mi mujer y yo, para nuestro hotel ahí en Barcelona, nos vemos a los 3 días otra vez en la editorial, y yo estuve esos 3 días pensando, y cuando llegué le dije: es la persona narrativa de Trotsky. Y me dicen Beatriz, Juan: sí, es eso. Y tenían toda la razón. Yo había tratado de entrar en la psicología de un personaje que yo no podía, por mucho que estudiara, entrar en el interior de ese hombre, de un origen, de una filosofía, de una cultura, de un tiempo, de una manera de entender la vida que estaba demasiado distante de mí. Y ahí es el momento en que decido reescribir toda esa línea, casi 300 páginas, en una tercera persona que ve a Trotsky desde una cierta distancia. Y esa cierta distancia es la que me permite retratar al personaje de Trotsky, no la interiorización de mi voz expresando la voz de Trotsky. Y eso es un trabajo que uno tiene que hacer y tiene que asumir con la responsabilidad de que tiene, como te enseñó Flaubert y como nos has enseñado tú, que en cada ejercicio de escritura que hagamos debemos hacerlo o intentar hacerlo con la mayor responsabilidad y con la mayor calidad posible. Pues hablando de responsabilidades, me toca una responsabilidad un poco difícil, que es tratar de terminar este diálogo que no quisiéramos terminar, pero me están marcando el tiempo. Yo me quedaría, y yo sé que ustedes también, mucho más,
pero bueno, tenemos que empezar a dar por concluida esta charla tan rica, tan enriquecedora, tan cálida. Yo, bueno, agradecerles, Mario, Leonardo, por habernos compartido estos secretos, esta parte de cómo se exorcizan los demonios también del novelista. Y por supuesto a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Estarán de acuerdo conmigo que ha sido una noche deliciosa. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy Muchas bien. gracias. Yo creo que salió muy bien. Sí. Muy interesante. Una intimidad.